Bueno, pues buenos días. Me llamo Rosa María García Martín, pertenezco al Centro Cultural Eduardo Úrculo de Conocer Madrid los martes y los jueves. Y os voy a enviar la segunda parte de Lope de Vega, que como recordamos le vimos, lo dejamos en aquel momento en el que Lope estaba fascinado absolutamente por Elena de Osorio. Le llevó nada menos que a ser juzgado, incluso casado con Isabel de Urbina, que la tenemos ahí. Vemos cómo siguió obsesionado hasta sufrir realmente un destierro, puesto que ya le hizo un poema desde luego absolutamente tremendo, y además lo puso en boca de todos en los mentideros de Madrid, con lo cual aquello llegó a todos los sitios. Se sintió muy ofendida y el juez dictaminó un destierro de 8 años para Lope fuera de Madrid y 2 años fuera de Castilla. Pero bueno, eso no impidió que volviera a ser procesado una y otra vez, porque las mujeres eran su punto fuerte, como vemos. Se amancebó con 2 a la vez, con Jerónima de Burgos y con doña Antonia Trillo. Eso le valió otra vez otros líos con la justicia. También le vimos cómo había estado trabajando con el duque de Alba durante ese destierro. Le vimos también cómo empezó otro amor, un amor loco, con esta mujer, con Micaela de Luján, una mujer casada con la cual tuvo 9 hijos, y Lope desde luego no fue una fer, porque llegó a tener 5 hijos con ella. 5 hijos que, como la mortandad infantil era tan fuerte, llegó a quedársele solo 2, Marcela y Lope Félix. También le dejamos manejado, y muy bien manejado, por el duque de Sesa, que utilizaba de acuaguete para sus intrigas, es decir, que estaba muchas veces metido en fondos demasiado oscuros. En estos momentos también dijimos que va a pasar por una crisis, puesto que se muere su amado hijo Carlos Félix, aquel su preferido. Pero enseguida también murió de parto de otra segunda y de otra hija, su mujer Isabel de Urbina. Empezaron ya a agobiarle todas las depresiones, los problemas, empezó a sentirse pues muy bajo, ¿no? Y empezó ya a reflexionar, una reflexión propia también un poco de la edad, que le lleva a una fuerte crisis, y esta crisis la va a solventar haciéndose sacerdote. Ahí le vemos en esa estatua, el sacerdote ya con una edad bastante provecta, después de haber corrido lo que no está escrito, pero apareció, pues ya os digo, sacerdote. Y en esos momentos, en esa fuerte crisis que va a aparecer, va a empezar a escribir rimas sacras. Lógicamente es el momento preciso para escribir acerca de lo que está sintiendo. Y aparecen unas rimas sacras bellísimas, donde sobre todo apela a que cómo él ha sentido la vocación, cómo es posible que haya sentido la vocación con lo que ha sido, con lo que ha corrido toda su vida. Y estas rimas sacras dicen lo siguiente: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras? Es decir, ¿cómo te has fijado en mí? ¿Cómo confías en mí con estas cosas, con toda la vida que yo he tenido? Y continúa: ¿cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía, y cuánta hermosura soberana? Mañana la abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Es decir, que ahora se arrepiente además de no haber disfrutado esa vida que él no sabía ni entrever ni nada. He traído este cuadro, que es una preciosidad, es de Everett Millais, es un cuadro de los prerrafaelitas, y vemos al propio Cristo con su corona de espinas, ese halo luminoso. Le vemos cómo va llamando a todas las puertas, va viendo cómo los jardines están descuidados, los jardines de la fe, y va con esa luz volviendo otra vez a traspasar el alma con la luz, para que los cristianos vuelvan otra vez los ojos a la fe, cuiden ese jardín mediante la oración y mediante la vida como Dios manda. Ahora vamos a dejar un poco estos amores locos de Lope de Vega para hablar de su teoría del teatro, porque muchas veces se comenta, bueno, qué bueno es Lope, ¿no? Es un genio, bueno, pero ¿y comparado con quién? Entonces nosotros vamos a ver cuáles fueron sus aportaciones, las aportaciones que ayudaron a innovar el teatro. El teatro estaba también estancado, estaba en un lugar sin salida, en un callejón. El teatro clásico, veréis, para que se entienda bien, el teatro clásico tenía tragedias, que eran asuntos muy serios, muy dramáticos,
dramáticos, y por otro lado tenía comedias, que eran asuntos menores, asuntos corrientes, pero había dos tipos de obra. Sin embargo, lo que va a hacer Lope es juntarlos, porque en realidad el teatro tiene que reflejar la realidad, tiene que unir lo trágico con lo cómico, y así nace la tragicomedia. Es unir las dos situaciones, puesto que en la vida cotidiana surgen las dos tradiciones a la vez. Digamos que son risas y lágrimas, hay de todo en la vida, y él tiene que reflejarlo en el teatro. Por otro lado, todo el mundo se llamaba decoro. El decoro era hablar engoladamente. En el teatro se hablaba subiendo la voz, teniendo un tono siempre el mismo, siempre muy grandilocuente, muy solemne. Bueno, pues él también lo quita. Él coge y decide que los nobles hablen de manera noble, es decir, con un vocabulario exquisito, con unas formas, con una solemnidad, con una lentitud lógica. Sin embargo, los plebeyos que hablen en vulgar, que metan morcillas en el medio, que hablen con palabras feas, con palabras malsonantes o incluso maldichas, frases mal construidas, picardías, es decir, que lo que quiere es que cada uno hable en función de la vida que está llevando, y así mezcla a los personajes, tanto amos como criados. Eso también lo hizo Fernando de Rojas en La Celestina, y él lo lleva al teatro. También otra cosa de las que va a hacer es añadir variedades de versos. Por ejemplo, la copla es muy importante, muy bonita, muy chiquitita, y es muy curiosa para hablar de, bueno, pues para bailar, para hablar de picardías. Sin embargo, él inventa o aplica, no lo inventa él, pero aplica el soneto. El soneto tiene 14 versos. Al tener 14 versos largos, eso tardas mucho en pronunciarlo. No es un ritmo como el romance, madrugaba el conde Olinos en la noche de San Juan. El romance está hecho para el ejército, para las loas, para ir desfilando. La copla está hecha para cantada. Sin embargo, el soneto es para el amor, es susurrante, hay que hablarlo bajito, es más largo. Entonces ese soneto pues va a acompañar muy bien las escenas amorosas. Bueno, pues él va a introducir todo este tipo de versos, no solo se va a abrir a hablar en un verso solo. Así le va a dar como más actividad, como más movimiento. Otra de las cosas que van a introducir es en la escena cantes y bailes. Los teatros era la televisión de hoy y duraba muchas horas. Entonces la gente, bueno, pues se cansaba, comían, bebían, ligaban, llamaban la atención. Entonces era un lío el teatro. De ahí viene el que haya tanta función conativa, es decir, que todo el rato estén diciendo: vean vuestras mercedes qué es lo que va a salir este personaje, vuestras mercedes atiendan. Eso se llama función conativa, y quiere decir que llaman la atención, porque la gente pues no se calla, pierde atención, pierde el hilo de la escena. Entonces, como duraban mucho las escenas, lo que se le ocurre a Lope es cortarlas. ¿Y cómo lo hace? Pues introduce cantes y bailes en el medio de la escena. Son cantes y bailes que tienen algo que ver. Por ejemplo, si se van a casar unos, pues entonces lo que hace es romper un poco ese momento y poner un baile de la región, qué sé yo, una sardana, una jota, lo que sea que tenga que ver, o un chotis, lo que sea que tiene que ver con la escena. Bueno, entonces mete cantes y bailes. Había una unidad de escena. Por cierto, he dicho chotis, no, el chotis no, porque el chotis es un baile que trae Isabel II y que se estrena en el Palacio Real. Luego no estamos en la época de Isabel II, estamos en la época antigua. Luego serían unos bailes como minués o este tipo de bailes que se usara en este momento. En fin, ¿qué más hacía? Pues la unidad de escena. Siempre había en el teatro clásico, la unidad de escena quiere decir que la obra tiene que durar un día. Y un día, es decir, que en 4 horas, pues era solo una mañana o era solo un día. Él lo que va a hacer es él no va a respetarlo, y lo que va a lograr es meter toda una vida, incluso hasta vida de sagas enteras, en las 4 horas que dure. Entonces, por ejemplo, un niño nace en Sevilla y lo tendrán adornado como en Sevilla, pero ese niño crecerá, ese niño irá al ejército y a lo mejor visita Sevilla. Entonces o va a luchar contra los turcos. ¿Qué es lo que hacen? Pues poner una pared y con tramoya, es decir, pues o se oyen silbidos y se ven a lo lejos las banderas
banderas de los turcos, las banderas de los católicos, entonces eso, con ese jaleo, entonces eso nos dará pie a entender que está luchando en Turquía, o cuando vuelve pues ya es mayor o se casa, es decir que incluso tiene hijos, esos hijos crecen, puede llegar a mayor, puede visitar otra ciudad, entonces aparece a través de una ventana unos picos de otra catedral, de Burgos, de León, y eso nos hace pensar que está allí mediante dibujos, mediante, en fin, que ya la tramoya cada vez se hace más compleja y lo que logra hacer es meter completamente toda una saga, toda una vida en 4 horas. Eso antes nunca se había hecho. Los clásicos, ya digo, que respetaban esa unidad de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que lograba era un teatro más fácil, era un teatro menos culto, era un teatro, bueno, el mismo Cervantes, todos los de la época le reprocharon. Esto lo comparo yo como cuando los flamencos, el cante jondo, empezó a hacerse más light, empezó a fusionarse, o el flamenco se fusionó con el rock, entonces todo esto los puristas no lo soportaban. Y no gustaba nada. Bueno, pues esto lo mismo, el propio Cervantes, que se dedicaba a hacer también comedias de teatros, le reprochó que se apartara tanto de los clásicos, se lo reprochó muchísimo, y claro, Lope, que no se quedaba para atrás, le respondió: y escribo por el arte que inventaron los que el vulgar aplauso pretendieron, porque como las paga el vulgo, pues es justo hablarle en necio para darle gusto. Es decir que si las hago para el público, pues ese lenguaje es el que merecen. Voy a traducirlo con un ejemplo que tenemos hoy, el actual programa de Sálvame. Si el público es el que aprieta el botón y hay audiencia, eso se seguirá haciendo. Pues como es para ese público, habrá que hacer lo que le gusta a ese público para que no apaguen la televisión. Luego Lope de Vega decía lo mismo: si esto lo va a ver el público, pues es bueno hacerlo en el lenguaje que el público quiere. Pero volvamos otra vez a su vida, porque esto de la crisis se le pasa a él enseguida, rápidamente, incluso de sacerdote, se va a enamorar perdidamente de una muchacha que se llama Marta de Nevares. En las poesías suyas aparecerá como Amarilis. Era una joven que la verdad es que era tremendo porque la obligaron a casarse a los 13 años. Eso quiere decir que a los 13 años a ver quién vas a decidir, y seguro que la casaron con un viejo. De hecho, llevaba 3 años con Lope cuando murió el marido, o sea que era un señor muy mayor. Marta en estos momentos tiene 24 años y Lope tiene 54 años. Evidentemente se enamora perdidamente de ella, vive ese amor y vive un sacrilegio, puesto que él ya era sacerdote. Es verdad que se disculpa porque era una belleza exquisita, decía que era una belleza de ojos verdes, de pelo rizado, parece que era cantante y era bailarina. Bueno, hay que tener en cuenta que él vivía en la zona de las letras, en la zona de Huertas, y en la zona de Huertas, que es la zona más deprimida del Madrid de la época, es donde se van a vivir todos los literatos, todos los poetas, pues que no tenían mucho dinero. Entonces allí se establecen las tertulias de los teatros, y lógicamente en ese ambiente, pues a quien conocía era a las actrices y a las cantantes. Entonces él, ya os digo, que se enamora de Marta de Nevares. Luego tiene muy mala suerte porque esta mujer murió ciega, murió loca, y le escribió unas rimas preciosas que se llaman que el amor verdadero no le olvidan ni el tiempo ni la muerte. Y le escribe: resuelta en polvo, ya más siempre hermosa, es decir, que muerta está bella, sin dejarme vivir, vive serena. Ella ya descansó y él le queda un sin vivir continuo. Y continúa: aquella luz que fue mi gloria y mi pena, y me hace guerra cuando en paz reposa. Es decir, que hasta muerta de ella, pelea por ella, no admite que se la haya llevado a la muerte. Y continúa: oh, memoria cruel de mis enojos. Mis enojos quiere decir que cuando la recuerda se hunde en la miseria, su estado de ánimo se hunde. Continúa: ¿qué honor te puede dar mi sentimiento en polvo convertidos sus despojos? ¿Qué ganas tú? Explica, ¿qué ganas Dios llevándotela? ¿Cuál es tu beneficio llevándotela a ella? Y continúa: permíteme callar solo un momento, que ya no tienen lágrimas mis ojos, ni palabras de amor mi pensamiento. La voy a leer entera un momento, porque como
como se destroza un poco al quererla explicar, y dice: resuelta en polvo, ya más siempre hermosa, sin dejarme vivir, vive serena, aquella luz que fue mi gloria y mi pena, y que hace guerra cuando en paz reposa. Oh memoria cruel de mis enojos, ¿qué honor te puede dar mi sentimiento, en polvo convertidos sus despojos? Permíteme callar solo un momento, que ya no tienen lágrimas mis ojos, ni palabras de amor mi pensamiento. Meditó sobre su loca vida. En esos momentos muchas veces se medita porque te llega a una edad donde es lógico cuestionarse toda la vida. Como dice una amiga mía que tengo muy graciosa, si se vivieran los 40 antes que los 20, pues el mundo sería distinto. Entonces va a meditar en unos poemas preciosos que los llama barquillas. Uno de ellos es este, que dice: cuando me paro a contemplar mi estado y a ver los pasos por donde he venido, me espanto de que un hombre tan perdido a conocer su error haya llegado. Es decir, que hace memoria de su vida y te das cuenta de las locuras de juventud. Y continúa: cuando miro los años que he pasado, la divina razón puesta en olvido, es decir, que no pensaba en lo que hacía. Continúa: conozco que piedad del cielo ha sido no haberme en tanto mal precipitado. Vamos, que de milagro nos ha metido en algún lío de donde ya no pudiera salir. Estos son esas reflexiones que él hace de esa juventud, y ya vuelve otra vez como sacerdote, ya en los últimos años de su vida, ante el Cristo famoso de Velázquez. Os voy a leer, que es una maravilla cómo reflexiona ante esa muerte de Dios. Y dice: la tarde se oscurecía entre la 1 y las 2, que viendo el sol se muere, se vistió de luto el sol. Tinieblas cubren los aires, las piedras de 2 en 2 se rompen unas con otras, pero el pecho del hombre no. Los ángeles de paz lloran con tan amargo dolor que los cielos y la tierra conocen que muere Dios. Cuando está Cristo en la cruz diciendo al Padre: Señor, ¿por qué me has desamparado? Hay Dios que tiene razón. ¿Qué sentirá su madre cuando tal palabra oyó? Viendo a su hijo, dice que Dios le desamparó. No lloréis, Virgen piadosa, que aunque se va vuestro amor, antes que pasen los 3 días, volverá a verse con vos. Pero cómo las entrañas que 9 meses vivió, verán que corta la muerte fruto de tal bendición. Partamos, dulce Jesús, el cáliz de esta pasión, que vos le bebéis de sangre y yo de pena y dolor. ¿De qué me sirvió guardaros de aquel rey que os persiguió, si al fin os quitan la vida vuestros enemigos de hoy? Que diciendo la Virgen, Cristo el Espíritu dio, alma, si no eres de piedra, llora como lo hago yo. En estos momentos va a ingresar, además de estar ya como sacerdote completamente dedicado a ello, empieza a ingresar en la Orden de Malta. Esta Orden de Malta tenía que ser noble para entrar en ella, y él se inventa que era noble por parte de padre. Bueno, era un vanidoso y tenía un ego que no desmedido, y entonces se inventa por parte de padre una nobleza y consigue la Orden de Malta. Por eso fue tal honor, recordar a Velázquez que también lo intentó, tal honor que siempre se retrató con el hábito de San Juan. Le vemos ahí con esa cruz de San Juan, tanto en el hábito como en la medalla que lleva colgada. Le gustaba mucho la Orden de Malta, y es porque en esa Orden de Malta luchó realmente contra los turcos. Fue una orden muy valerosa que luchó contra los turcos. En estos momentos siguen las desgracias. Muere su hijo López Félix, el hijo de Micaela, el hijo que se ahogó pescando perlas en Venezuela. Hay que recordar que en esta época Sudamérica era nuestra, era española, y estaba el muchacho pues pescando perlas, parece, y allí murió ahogado. También su amada hija, Antonia Clara, la secuestró un novio. Curiosamente el novio se llamaba de apellido Tenorio. Digo curioso porque la secuestró lo mismo que él secuestró a su primera amante, ¿os acordáis? Que luego se casó con ella. No le daban permiso los padres y acordaron el secuestro. Pues esta hizo lo mismo. Feliciana, la hija de Juana,
la hija del carnicero, su mujer, su hija Feliciana tuvo 2 hijos, se casó y tuvo 2 hijos, pero una se metió monja, que bueno, pues bien estaba muy bien visto, pero el otro se hizo capitán, y en esos momentos Milán era español, y lo llevó el rey a luchar, y allí perdió la vida, murió luchando por España. En fin, que solo quedó con todos los hijos que tuvo naturales e ilegítimos, solo quedó Micaela, una de las hijas naturales, que se va a hacer monja trinitaria, y esa monja trinitaria es la que va a convivir con la hija de Cervantes, que no me imagino yo las conversaciones porque los dos se odiaban. Ya dije el otro día que Cervantes se empeñó en odiar a Lope porque no hacía el teatro igual que él no tenía tanto éxito, no se dio cuenta que estaba haciendo el mejor libro del mundo, que es el Quijote, pero estaba obsesionado con Cervantes, con Lope. Bueno, pues ahí está la monjita, ahí tenemos a su hija, pertenece al convento de las Trinitarias, os pongo la fachada que hemos visto algunos por Madrid, la cruz roja y azul, que es la cruz trinitaria, y ahí vemos pues a la mujer orando, seguro que está rezando por su padre. Y al fin ya Lope muere en 1635 y está enterrado en esta iglesia que también hemos visto que está en Atocha, que es la iglesia de San Sebastián. Pero ya ha terminado la vida en Lope, pero no podemos dejar su mejor soneto. Su mejor soneto está dedicado al amor. Quiero terminar con él porque realmente tuvo 1000 amantes, Lope, es cierto, pero nunca le colmó ninguna, nunca. ¿Por qué no? Pues porque él realmente de lo que estaba enamorado era del amor. Él estaba enamorado perdidamente del amor, del sentimiento, de todo lo que envuelve a ese sentimiento, de todo lo que gravita en el alma cuando se ama, pero nunca encontraba ninguna a su medida. Por eso he puesto, para finalizar y ver este soneto, he puesto amor de papel, un corazón de papel en forma de amor, porque él realmente, la literatura fue lo único que le calmó esas ansias de amor. Por eso he puesto esas postales, esa rosa y digo este poema. ¿Qué es lo que significa el amor? Dice: desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Fijaros qué de adjetivos y todos se le pueden aplicar al amor. Te puedes desmayar en un momento, puedes ser atrevido, puedes estar furioso, puedes ser tierno, puedes ser mortal, difunto, vivo, todo en un momento. Puedes ser traidor, solo por amor se traiciona. Y continúa: no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrar alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Todo eso te puedes mostrar en un momento, todo. Y además, cuando estás con él, cuando estás con la persona amada, fuera de ella no hay ni centro ni reposo, todo está en ella. En ese momento te puedes mostrar alegre, triste, humilde, altivo, de todo. Te puedes mostrar, en cualquier momento puede cambiar tu estado de ánimo. Y continúa: oír al rostro al claro desengaño. Es como cuando te dicen que no te conviene esta persona y tú te da igual porque te da igual. También beber veneno por licor suave. Efectivamente tienes una venda que no te deja ver y todo el mundo lo dice y estás bebiendo veneno y tú te crees que es lo mejor. Hoy se puede ver, ¿no? Hay veces que se están maltratando y siguen pensando que es el amor de su vida. Olvidar el provecho, amar el daño. Prefieres al sinvergüenza o al tarambana de turno al notario que te están diciendo que es el que más te viene. En fin, bueno, para que quede más bonita y más en su sitio, la vamos a leer del todo. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Oír al rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Eso es amor, quien lo probó lo sabe. Bueno, y aquí termina Lope,
Espero que os haya gustado. Es una vida desde luego muy complicada, pero muy apasionante, y sus versos son un poco difíciles porque son lenguajes de otros tiempos, donde hay ya un vocabulario que hemos olvidado, algunos términos que apenas conocemos, pero bueno, creo he hecho un intento por explicarlos un poco y seguro que hemos llegado a ver lo maravilloso que es. El próximo, pues ya sabemos, otro autor. Adiós, que lo paséis bien y que estéis estupendamente todos. Gracias.